Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Buenas noches, Vidulfo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Elisa, por invitarnos. Un voto de confianza a la presidenta electa, al próximo gobierno. ¿Cuál es el sentir de las madres y los padres, Vidulfo? Mira, pues hay un sentimiento dividido, ¿verdad? Por una parte, vamos ya a los confines de este sexenio, sí, ¿verdad? Con nulos resultados. Creo que hubo avances hasta el año 2022, pero cuando la investigación tocó los hilos de la responsabilidad militar, ya no se quiso avanzar. Y estamos en un empantanamiento desde el año 2022. 2023 hemos experimentado una confrontación que ha escalado a niveles complicados que ya no permiten que la investigación avance. Por ejemplo, en la reunión de hoy, pues no se nos presentan resultados, se reedita lo que el presidente ya dijo en su carta que mandó a los padres y madres. Y por otro lado tenemos una reunión con la virtual presidenta, pues donde se nota mucha disposición de ella, donde promete que va a haber pues un diálogo fluido, pudimos ver buen ánimo, se despierta como una esperanza de parte de las madres y padres de familia. Y mira, pues lo que queremos apostarle es el camino del diálogo, es el camino de que haya este intercambio, que si se presentan algunas diferencias que las podamos dirimir en la mesa con toda claridad. Y lo que más queremos es que la investigación pueda avanzar. Sí. ¿Quién los recibió hoy por parte del presidente López Obrador? ¿Él mismo, alguien más? ¿Con quién estaban? ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, la reunión fue con él, con el presidente. Está el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, y el fiscal del caso, así como Arturo Medina, que es el subsecretario de Derechos Humanos. Fueron los que ahí estuvieron. ¿Y qué se dijeron? Porque, bueno, fue un encuentro que se da después de este informe que les entrega el presidente López Obrador, en donde indica que no tiene pruebas de que esté involucrado el ejército en la desaparición de los 43 normalistas y otras cosas, y de la respuesta durísima que dan madres y padres al presidente de la República, en donde pues manifiestan su pesar, además del actuar del propio presidente a lo largo de este sexenio. Mira, en la reunión creo que nosotros hemos dejado clara como tú bien lo apuntas, la postura de las madres y padres ha sido muy clara. Sí existen pruebas, sí existen elementos sobre la mesa y corresponde al gobierno, a través de los aparatos de justicia, pues probar. No es al revés, como el presidente nos dice hoy, presénteme las pruebas y yo investigo. No, es a la inversa, es el Estado a través de sus instituciones quienes tienen que investigar. Hoy en día los elementos están. Si tú tienes un testigo que dice que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, pues entonces hay que investigar esa hipótesis. Ese testimonio que nos están poniendo sobre la mesa, hay que desarrollar diligencias alrededor del mismo. Si hubo una infiltración de soldados en la Normal Rural de Ayotzinapa que supieron cómo salieron los estudiantes, si hubo militares desplegados en terreno que estuvieron oyendo dónde se llevaban los estudiantes, por lo menos 17 estudiantes, está probado que el ejército escuchó a dónde los llevaban. Bueno, todo eso se tiene que investigar. Y máxime si había vínculos de la delincuencia del grupo delictivo Guerreros Unidos con mandos del 27 Batallón de Infantería, pues tenemos una serie de elementos que nos indican que hay que profundizar. Pero hoy el presidente dice, no, pues esas son cuestiones indirectas. No hay prueba de su responsabilidad directa de ellos en la desaparición. Decimos, estos elementos son suficientes para profundizar y corresponde al Estado, al gobierno, pues probar, no a nosotros. Entonces esa es nuestra posición, lo hemos dejado claro en los documentos. Hoy particularmente en la reunión no quisimos entrar ya a un debate, ¿verdad? Porque es volver a lo mismo, es volver a la misma confrontación. Nosotros, Elisa, estamos esperando que en estas reuniones que va a haber, hay otra el día 27 de agosto, nos vamos a ver con el presidente. Lo único que nosotros esperamos es que haya novedades en el caso, es que se nos presenten avances.
no vamos a entrar ya a un debate si el presidente se sienta en la próxima reunión y nos vuelve a reeditar lo mismo que ya dijo en la carta, pues no tiene sentido una reunión de esa naturaleza. Por eso hoy en día lo único que hicimos, escuchamos lo que dijo en la carta de nueva cuenta, que el presidente lo volvió a poner sobre la mesa, ya no respondimos a eso, lo único que dijeron las madres, le entregamos aquí la carta, que ya la hicimos pública, se la entregamos formalmente para que usted la estudie, ahí van algunos elementos de prueba que nosotros estamos esbozando, que hay contra elementos del Ejército Mexicano, y nos vemos en la próxima reunión. 27 de agosto, próxima reunión, a un mes de que se cumplan 10 años de la desaparición de los jóvenes, un 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Esta historia en donde es difícil imaginar la fuerza y el poder destructor que pueda desaparecer a 43 jóvenes en la plenitud de la vida, con la fuerza que eso representa. ¿Qué se requiere para desaparecer a 43 estudiantes en unas horas, en una noche, en una madrugada? ¿De qué estamos hablando, Vidulfo? Para ponerlo como en contexto, porque pronto se pierde todo esto, ¿no? Ante la historia que se ha vivido, en donde se han ido involucrando las actuaciones de las propias autoridades, primero en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y la magnitud de esto es... ¿Quiénes actuaron? ¿Con qué fuerza? ¿Qué saben ustedes de ese momento? ¿Qué sí se sabe? Mira, lo que se sabe y lo que hay hoy día en las investigaciones, no está claro todavía el móvil. Por ejemplo, se habla de que fueron confundidos con el grupo rival de este grupo delictivo Guerreros Unidos, y que dieron órdenes los cabecillas de Guerreros Unidos de desaparecer a los estudiantes. Pero, digamos, ese es el móvil, que todavía no está del todo esclarecido. Perdón, y nada más recordar que antes hubo un ataque a los futbolistas, a los adolescentes de un grupo que iban y que también los atacaron pensando que eran los normales. O sea, había mucha confusión esa noche. Fue simultáneamente. Fue simultáneo. Sí, fueron ataques, digamos, simultáneos. Y a un taxista, ¿verdad? De una señora. Esos ataques ocurren entre 10 y 11 de la noche de manera simultánea en distintos escenarios de agresión en Iguala. Y entonces, pero te decía, la hipótesis del móvil, digamos, es ese, pero no está esclarecido hasta el día de hoy. Lo más concreto que se tiene es la intervención de todas las corporaciones policíacas destacamentadas en Iguala, incluido el Ejército Mexicano, para, digamos, el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, es el que más ha avanzado en la investigación, y él ha dicho que fue una operación a gran escala, de gran envergadura, en la que participaron todas estas corporaciones: la Policía Municipal de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco, participa la Policía Ministerial de Guerrero, la Policía Estatal, la Policía Federal, que ahí estaba destacamentada, y de acuerdo a estos datos de investigación que tenemos, también el Ejército, porque está diciendo un testigo que 25 estudiantes fueron detenidos y llevados al 27 Batallón de Infantería. Y si no lo fuera así, que tiene que investigarse, esa línea tiene que investigarse. Los padres no se pueden quedar con que eso no se va a investigar, se tendría que profundizar, pero más allá de eso, lo que sí está debidamente probado es que el Ejército, desde que los estudiantes salen, tiene conocimiento a dónde van hasta que son desaparecidos. Y hay información en los archivos militares de por lo menos 17 estudiantes que ellos sí escucharon cómo se los estaban llevando. Entonces, eso nos compromete al Ejército Mexicano, y quiere decir que ellos sí tuvieron conocimiento en tiempo real qué es lo que estaba sucediendo con los estudiantes. ¿Qué pasó en las investigaciones y en el transcurso de estos 10 años? El gobierno de Enrique Peña Nieto quiso reducir la responsabilidad de las autoridades a lo local, a lo municipal, y proteger
a las autoridades estatales y federales, civiles y militares, y por eso presentan este informe de aquel entonces con Murillo Karam de la famosa verdad histórica. ¿O qué les han dicho a ustedes? ¿Por qué desde un principio se centró esto así y se excluye a los mandos federales? Mira, pues de igual forma, las investigaciones indican hoy en día que efectivamente lo que se quiso hacer con el gobierno, lo que ya tú apuntabas, ¿verdad? Sí, fueron responsables el grupo delictivo local, sí, la policía municipal, abarca el grupo delictivo Guerreros Unidos y su policía municipal, y ahí quedó la responsabilidad. Lo que indican las investigaciones, por ejemplo, es que la participación de todas estas corporaciones policíacas, digamos, son detenidos en distintos escenarios en Iguala, no los detienen de manera conjunta todos los estudiantes, varios están tratando de huir en distintos autobuses, son detenidos y son entregados. Todas las corporaciones policíacas los entregan al grupo delictivo Guerreros Unidos, y ya posteriormente, como participa el ejército, participan otras autoridades, creemos nosotros que lo que trató de hacer el gobierno de Peña Nieto es ocultar la participación de las autoridades federales, y se inventa este tema de la verdad histórica. Por ejemplo, un dato que hoy se tiene es que Tomás Herón de Lucio acordó con policías ministeriales de Guerrero la entrega de por lo menos 10 restos óseos. Entonces, Tomás Herón de Lucio con Policía Federal se desplegaron hasta el estado de Guerrero, fueron por esos 10 restos óseos y los colocaron en el río San Juan, uno de los cuales corresponde a Alexander Mora Venancio. Sí, los fragmentos que vimos que se distribuían y que los peritos extranjeros en ese momento dijeron: a nosotros no supimos de dónde llegaron estos restos, nada más nos convocaron cuando ya estaban en el río y nos dijeron: miren, acabamos de sacar esto, pero no teníamos conocimiento de ello. Ahora, de todas estas irregularidades y la profundidad de la investigación del GIEI, apuntaban ya a asuntos importantes que tendrían que ser investigados, y en ese sentido el presidente López Obrador no era ajeno también a estas investigaciones del propio GIEI, que ya daban indicios de que estaban involucradas las autoridades municipales, estatales y federales, civiles y militares. Y nos dices, el quiebre fue en 2012. ¿Por qué? 2022. ¿Por qué da ese giro el presidente? O sea, ¿cuál es ese punto de quiebre? Si él tenía conocimiento cuando estaba en campaña, abanderó la causa de Ayotzinapa, prometió que se iba a resolver, sabía de las investigaciones del GIEI, y de pronto empezó a desconocer, después de esta fecha, 2022, al GIEI, a los abogados, a Centropro, en fin, ¿qué sucedió? Mira, lo que nosotros advertimos es que en el 2022, tú recordarás, cuando se libran 20 órdenes de aprehensión contra los militares, se genera toda una polémica. Incluso yo aquí creo platicamos contigo. Sí. El presidente dice: no, es que no son 20 militares, son 4 militares nada más. Contra los que se fincó, se libró orden de aprehensión. Y yo respeto lo que está en el informe de Alejandro Encinas. Y efectivamente, en el informe de Alejandro Encinas, el primer informe, venían enumerados 4 militares que tenían responsabilidad. Y nosotros decíamos: no, es que no es el informe el que se está judicializando, sino es una averiguación previa que Omar Gómez judicializó y que le obsequiaron 20 órdenes de aprehensión. Omar Gómez, en aquel entonces el fiscal especial que dependía de la Fiscalía General de la República, de Gertz Manero, y tienen esta confrontación también, y por cierto también lo empiezan a descalificar al propio y lo Omar. Empiezan a hostigar él, por esa razón renuncia. Se dio un debate fuertísimo ahí del presidente y nosotros, él diciendo que solamente la responsabilidad de los militares se reducía a 5, y nosotros decimos: no, son 20, ahí están las órdenes de aprehensión. Bueno, después recordarás que se cancelaron 16 de esas 20 órdenes de aprehensión, y ya posteriormente en otras reuniones, ya en el 2023, se sacó el compromiso con él mismo en una reunión con el presidente de que se reactivaran esas órdenes de aprehensión. Se reactivaron.
pero fue todo un debate y ahí nosotros advertimos el quiebre, digamos, del diálogo con el presidente. Ahí empezó a descalificarnos a todos nosotros, ahí empezó a construir esta narrativa de que hay un interés extranjero en querer medrar al ejército, porque antes todo caminaba bien. Y como tú bien lo apuntas, el grupo interdisciplinario de expertos independientes fue el primero en decir hay otras líneas de investigación, participaron otras corporaciones policíacas, la oficina del Alto Comisionado sacó un informe, Doble Injusticia, en el que dice que hubo personas torturadas. Después el Tribunal de Reynosa, Tamaulipas, también hace lo propio, ¿no? Dice, la verdad histórica fue una investigación desasiada, hay que redireccionar la investigación. Obviamente hubo prueba ilícita, pero Elisa contó, el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo 6 meses para redireccionar esa investigación y no lo hizo. Y ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador después también tuvo otro tiempo considerable para volver a ejercitar acción penal. Ahora nos culpa a nosotros, que nosotros, jugamos en la cancha contraria y favorecimos la libertad de las personas, pero eso pues no fue así. Entonces, pero ahí empieza, digamos, a descomponerse el diálogo con el presidente. Ahora culpa él que esta sentencia, digamos, habría entorpecido las investigaciones. Nosotros creemos que no, que si bien es cierto declaró prueba ilícita, pero tuvo la oportunidad el anterior gobierno y para volver a ejercitar acción penal con prueba nueva. Contra los mismos señalados. Contra los mismos presuntos responsables que en su momento habían sido torturados. Fue por ello, ¿no? Que dices, bueno, bajo tortura, pues pueden decir no es lo que sea, no es válido, pero tuvieron la oportunidad de volver a... Sí, incluso Omar Gómez, acción penal y no lo hicieron. Omar Gómez incluso volvió a ejercitar acción penal contra 40 de ellos, 20 de los cuales fueron aprehendidos, de estas personas que ya habían sido liberadas. Y eso tampoco se dice, ¿verdad?, por el presidente. Entonces, pero digamos, ahí se vino toda todo este diálogo que se fracturó, toda esta confrontación. Y a partir de ahí nosotros ya no vemos que haya avances, ahí se empantanó. De estas 20 órdenes de aprehensión en contra de militares, después se vuelve a comprometer el presidente en 2023, se vuelven a girar órdenes de aprehensión. ¿O cuál es la situación en este momento de esos 20 militares que presuntamente participaron en la desaparición forzada? De estos 20 militares se vuelven a ejercitar acciones, se reactivan, digamos, las órdenes de aprehensión después de todo, casi un año de exigencia de las madres y padres, se reactivan y hoy en día fueron detenidos esos militares. Hoy, a la fecha, la mayoría de ellos ya obtuvo su libertad por la figura del cambio de medida cautelar. Ya están en libertad, bueno, siguiendo su proceso. Están en proceso en prisión domiciliaria. Ellos fue cambiada la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Entonces la mayoría de ellos, creo que han de estar 4 todavía en prisión preventiva, el resto está en prisión domiciliaria. Vidulfo, comentamos el tema de la carta que entregaron los padres y madres hace poco al presidente, también la reacción del presidente en donde él dijo que iba a aceptar, no sé las palabras que utilizó, la humillación por parte de madres y padres, porque sabe que tienen ahí un tema, no sé cómo estuvo ahí, pero ya no supe la reacción de los madres y las padres. ¿Qué piensan de ello? Pues mira, lo que a las madres y padres les queda claro es que hoy en día esta voluntad que se mostraba al inicio de este gobierno en el año 2022 dejó de existir, y lo que a los padres les queda claro es que el presidente, ante la presión de si se investigaba y profundizaba la investigación contra los militares, él decidió no avanzar en esa investigación. Esa es la sensación que queda, y obviamente ellos en las reuniones hacen reclamos muy fuertes contra el presidente. Ellos refieren que no cumplió con su palabra, y bueno, él dice, bueno, yo estoy dispuesto a pagar la cuota de humillación, porque la demanda de las madres y padres pues es legítima. Se sintió humillado, pues bueno, por los reclamos fuertes que se hacen. Hoy se abre una puerta más, se cierra un sexenio más, en donde pues no obtuvieron respuesta, no se sabe en dónde están sus hijos, y se abre otra en donde pues no pierden la esperanza
madres y padres, ¿no? Con el inicio de un nuevo gobierno con Claudia Sheinbaum. Sí, mira, hay una rendija ahí de expectativas, de esperanza de las madres y padres, pues de nosotros mismos, de un servidor que hemos acompañado desde el principio. Hay un cansancio de ellos en esta última recta y bueno, finalmente cuando llega una nueva presidenta y se compromete con ellos a ver un diálogo, a avanzar, a dilucidar este hecho, pues obviamente que se abren nuevas expectativas, se abren alguna mínima esperanza de que pueda avanzar el caso. Vidulfo Rosales, muchísimas gracias. Vamos a continuar en este seguimiento que hemos hecho desde un principio de este caso. Ya son 10 años y vienen 2 meses muy intensos todavía del gobierno obradorista, en donde se cumplirán estos 10 años a unos días de que él termine y salga de la presidencia de la República y vaya a su rancho, como él mismo lo ha dicho. Sigamos en contacto, vamos a ver qué sucede por lo pronto, pues el 27, después el 26 de septiembre y qué sigue para el próximo sexenio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elisa, buenas noches. Buenas noches.